Me habían ascendido. Ahora, como jefe, ocupaba un puesto que antes me parecía inalcanzable, una victoria merecida tras años de dedicación. Toda la oficina me miraba de otra manera, el respeto, la admiración y la autoridad que me aportaba este ascenso eran casi palpables. El ambiente bullía de cambios, y el orgullo se mezclaba con la sensación de haber conseguido por fin algo que a menudo había parecido un sueño lejano. Pero mientras digería este logro, un amargo descubrimiento erosionó el lustre de todo: mi mujer me engañaba. Y su amante trabajaba conmigo. Trabaja para mí. La ironía era cruel. El destino, en un golpe sádico, me puso por encima de ambos en el trabajo justo cuando necesitaba enfrentarme a la devastadora verdad que ahora me consumía. Ellos no sabían que yo lo sabía. Fingían normalidad, como si las horas extra justificadas con excusas poco convincentes o las risas apagadas en los pasillos me pasaran desapercibidas. Era un teatro cínico. Y yo, que antes era un espectador pasivo de esta traición silenciosa, ahora tenía el poder de decidir su futuro. En silencio, observaba. Cada mirada, cada sonrisa intercambiada entre los dos llevaba una ocultación que me hería más profundamente. Y les observé actuar, ingenua ante la idea de que mi mirada complaciente no era más que desatención. Pocos sabían que el jefe, demasiado ocupado para fijarse en los detalles, era en realidad un atento observador, a la espera del momento oportuno. En los pasillos de la oficina, en cada reunión, un oscuro plan empezó a tomar forma en mi interior. Yo no era un hombre impulsivo, nunca lo había sido. Toda mi vida estaba construida sobre cimientos sólidos y racionales, y no iba a permitir que eso cambiara. No dejaría que esta traición me desestabilizara sin antes devolver cada dolor, cada fragmento de decepción, a cada una de ellas. Ellos también tendrían que probar la amargura. Lo planeé. Con la misma meticulosidad con la que estudié cada paso de mi carrera, diseñé lo que parecía ser la única forma de cerrar este ciclo de humillación y dolor: la verdad debía ser descubierta de la forma más devastadora posible. Y fue en una noche vacía, tras otra cena solitaria, cuando decidí actuar. Rebusqué en archivos, informes, facturas. Desenterré papeles, reuní documentos que demostraban claramente que el amante de mi mujer utilizaba el tiempo de la empresa para fines personales. Y las excusas que antes pasaban desapercibidas, las largas reuniones que justificaban su ausencia, los viajes que yo ingenuamente ignoraba, ahora estaban ahí, en informes de horas y gastos mal justificados, que ahora cobraban un nuevo sentido. Todo estaba allí. Su amante, al que antes solo había despreciado, no solo era traicionero, sino también deshonesto. El primer movimiento fue sutil. En una reunión, lancé una mirada que duró un segundo más a cada uno de ellos. La tensión era evidente en las miradas de ambos, pero la disimularon rápidamente. No sabían que era la primera señal de que todo estaba a punto de desmoronarse. En una conversación privada, insinué que se avecinaban cambios y, al mirar directamente a los ojos del hombre, el mismo que ocupaba el lugar que debería haber sido mío junto a mi esposa, sentí la primera punzada de satisfacción al ver que su expresión vacilaba. Intentaba sostener la mirada, pero la incomodidad se reflejaba en cada línea de su rostro. Y mi mujer, a mi lado, permanecía en silencio, con los dedos apretados, un ligero temblor que revelaba lo que tanto se esforzaba por ocultar. La presión no hizo más que aumentar en las semanas siguientes. Empezaron a cuchichear por las esquinas, a mirarse en los pasillos como dos adolescentes que escondían un secreto que para mí ya no lo era. La verdad me quemaba por dentro, pero no dejaba que apareciera. Todavía no. Habría un momento perfecto para el golpe final, y hasta entonces, vivirían bajo la sombra de la incertidumbre. ¿No crees que es diferente?, la oí preguntar en voz baja durante el almuerzo en la despensa de la empresa. Su amante respondió con una risa forzada, tratando de disimular su fastidio: probablemente solo esté ocupado con su nuevo puesto. No te preocupes, estamos a salvo. Pero yo estaba allí, escuchando, fingiendo estar ocupada con papeles e informes. Por dentro, me reía de su estúpida certeza, del alivio momentáneo que sabía que pronto se convertiría en desesperación. Por fin llegó el día. Organicé una reunión privada con los dos. Una última reunión, donde todos los detalles se pondrían sobre la mesa, donde comprenderían el alcance de mi descubrimiento. Mantuve el control, como si se tratara de una conversación de negocios más, hasta el último segundo.
Cuando empezó la reunión, aún se sentían seguros, intentando mantener la fachada. Pero cuando mencioné los registros de gastos, las horas no trabajadas y los gastos inexplicables, su cara perdió el color. Mi mujer me miró incrédula y su amante se atragantó con una excusa: eso debe ser algún error. Pero no había ningún error. Tenía las pruebas en mis manos, informes que atestiguaban cada mentira, cada distracción, cada excusa que había utilizado para ocultar la aventura y su falta de ética. Solo la gente de confianza trabaja conmigo. ¿Y vosotros dos? Miré a cada uno de ellos, dejando la frase suspendida en el aire. Fue en ese momento cuando su sonrisa de seguridad en sí mismo se desmoronó por completo. Él comprendía. Ella lo entendía. Sabían que no había otro lugar al que huir. Y fue entonces cuando solté la verdad, cada palabra dicha con calma, cada detalle cuidadosamente planeado. La traición ya no era un secreto. Miré directamente a mi mujer, y la frase salió con un peso que nunca imaginé que podría soportar: lo sé todo. Todo. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Intentaron replicar, pero no había palabras suficientes para reparar el daño. Vosotros dos no podéis trabajar aquí. Nunca más, dije, mientras ellos, perplejos, intentaban asimilar el impacto de la frase. Era mi oportunidad de devolverles a la realidad, de hacerles sentir un fragmento del dolor que yo cargaba. Y allí, en la sala que una vez habíamos compartido como colegas y compañeros, se convirtieron en simples extraños, personas a las que despedí sin un ápice de remordimiento. Se marcharon, cada uno mirando al suelo, desolados, pero mi satisfacción distaba mucho de ser completa. Todavía había algo incompleto, algo que solo el tiempo revelaría. En el fondo, la herida seguía latiendo. Incluso con la resignación, con la venganza calculada, persistía la duda de que les había llevado a todo esto. ¿Fue mi propia falta de atención? ¿Un error irreparable? ¿Qué me quedaría ahora que se habían alejado de mi vida? Tal vez, después de todo, no había acabado con ellos como pensaba. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ni apoyaremos nunca ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, creadas para mostrar el devastador impacto que la traición tiene en la vida de las personas. Prepárate, lo que sigue es una historia intensa, llena de emociones, giros y lecciones sobre el precio de la deslealtad. Una buena historia, y prepárate para quedarte de piedra. La pareja parecía vivir un sueño que muchos considerarían perfecto. Marcello, un hombre de mediana edad, tenía una carrera sólida y en ascenso, conocido por su impecable profesionalidad y su mirada serena que transmitía confianza y liderazgo. Para sus colegas, era un referente de esfuerzo y perseverancia. Marcello era discreto, prefería el trabajo duro a cualquier tipo de ostentación. En el fondo, creía que la dedicación y la disciplina eran lo que mantenía todo en equilibrio, tanto en su vida personal como en el trabajo. Julia, su mujer, era dulce y encantadora. Tenía una simpatía natural que cautivaba fácilmente. Con una belleza que iluminaba la habitación y una personalidad desenfadada, parecía el contrapunto perfecto a Marcello. Ambos habían empezado la vida juntos, llenos de planes y sueños, impulsados por el deseo de construir una historia que pudiera inspirar. Julia trabajaba en la misma empresa que Marcello, pero en un sector diferente. Esto les proporcionaba un equilibrio entre sus rutinas y les hacía cómplices incluso en el entorno corporativo. Sin embargo, a pesar de sus apariencias públicas y su serenidad, su relación ya mostraba pequeñas grietas, invisibles para quienes no prestaban atención, pero que se intensificaban para Marcello y Julia. Después de años juntos, era inevitable que apareciera el desgaste, y lo que antes había sido un puerto seguro ahora parecía una rutina apática y predecible. Marcello, aunque era un hombre centrado, se sentía ligeramente frustrado por la falta de sorpresa en sus días. Amaba profundamente a Julia, pero la monotonía que dominaba su matrimonio empezaba a provocarle una molesta sensación de malestar. Aún así, su lealtad era inquebrantable y se mantenía firme en su promesa de construir una vida feliz con ella. Julia, por su parte, estaba sumida en un silencioso dilema interno. Ella también sentía los efectos de la rutina, pero a diferencia de Marcello, contenía sus emociones con más dificultad, mostrando a veces un aire pensativo y distante, como si buscara algo que le devolviera su antigua intensidad.
Podía ver el cansancio en el rostro de su marido, pero quizás por orgullo o por miedo a parecer desagradecida, evitaba hablar de sus propios sentimientos. Y fue en este contexto de aparente estabilidad cuando Marcello recibió la noticia que cambiaría su carrera. Un ascenso inesperado, fruto de su incansable dedicación, le situaba ahora en un nivel prestigioso dentro de la empresa. El liderazgo venía acompañado de nuevas responsabilidades, pero también de una mayor proximidad a los sectores en los que trabajaba Julia. Sintió que le invadía un sentimiento de orgullo. Era el reconocimiento, la validación de que todo el esfuerzo había tenido sentido. Se sintió realizado, pero con una pizca de aprensión. Al fin y al cabo, dirigir personas implicaba una relación de autoridad que sabía que tendría que construir con empatía y firmeza. Esa noche, al llegar a casa, Marcello decidió compartir la noticia con Julia. Entró, tratando de ocultar la emoción que latía en cada célula de su cuerpo. Al ver a su marido, Julia esbozó una sonrisa y él, cogiéndole las manos con ternura, le comunicó la noticia del ascenso. «Lo hemos conseguido, Julia. Ahora seré jefe del sector». Julia sonrió, pero había algo contenido en su mirada. Le felicitó con un beso, pero Marcello percibió una ligera frialdad que no supo interpretar. Sabía que Julia se alegraría por él, pero sintió que algo sutil se deslizaba por su expresión. No mencionó nada, creyendo que era solo el cansancio del día. En el fondo, esperaba que este nuevo paso profesional reavivara algo entre ellos, un resplandor de orgullo compartido, una llama de renovación. Las semanas siguientes trajeron una serie de cambios. Marcello se adaptó poco a poco a su nuevo puesto, esforzándose por comprender los entresijos del sector y los matices de su nueva función. El equipo se mostró receptivo, pero también cauteloso, lo que le obligó a tomar decisiones con moderación, analizando detenidamente cada movimiento. Julia, por su parte, era reservada. Sabía que Marcello estaba ahora más cerca de su entorno laboral, lo que la inquietaba un poco más. Intentaba disimular sus emociones, temerosa de que se notara su inquietud, pero no podía evitar las miradas perdidas, los largos suspiros y un cierto desapego. En la empresa, Marcello se enfrentaba a una nueva dinámica. El trabajo le exigía prestar atención no solo a los resultados, sino también al comportamiento de sus subordinados. Observador por naturaleza, Marcello empezó a fijarse en pequeños detalles de sus empleados, percibiendo matices y comportamientos que antes se le habían escapado. Se dio cuenta de que las relaciones profesionales eran siempre complejas, mezclando ambiciones, inseguridades y a veces incluso conflictos sutiles. Julia, aun sabiéndose bajo la dirección de su marido, continuó con su impecable actitud profesional, manteniendo una distancia respetuosa y un comportamiento irreprochable. Mantenían sus conversaciones informales durante las horas de trabajo, pero Marcello sentía que había una formalidad impuesta, casi un límite invisible entre ellos. Era como si Julia quisiera dejar claro que, en el trabajo, solo eran colegas. Al principio, él respetó esta actitud, comprendiendo que ella también quería evitar cualquier tipo de favoritismo o exposición. Sin embargo, con el paso de los días, esa distancia empezó a molestarle de un modo que no esperaba. Sentía que, en cierto nivel, ese espacio no parecía limitarse solo al trabajo, sino que reflejaba algo más profundo. Una noche, tras una semana agotadora, Marcello y Julia estaban en el salón con la televisión encendida, siguiendo a duras penas un programa. El silencio era pesado, y él decidió romperlo. «¿Estás bien?», le preguntó, buscando en sus ojos una respuesta que fuera más allá de lo obvio. Julia vaciló, con el rostro impasible, como si buscara las palabras adecuadas para describir algo que ni siquiera ella comprendía del todo. «Sí, solo cansada del trabajo», respondió evasiva, mirando hacia otro lado. Marcello asintió, pero sabía que había algo más. Intuía que Julia albergaba algo, una angustia o un pensamiento que no compartía. En los días siguientes, sus interacciones en el trabajo empezaron a intensificarse. Marcello se dio cuenta de que Julia a veces evitaba los encuentros fortuitos en los pasillos, o se apresuraba a terminar las conversaciones antes de que alguien se diera cuenta de que estaban juntos. Esta actitud le molestaba, pues hacía que el ambiente fuera aún más extraño. No quería mezclar su vida personal con la profesional, pero la actitud de Julia le parecía demasiado fría. En medio de estos sentimientos contradictorios, Marcello empezó a preguntarse cuáles serían sus próximos pasos.
Sabía que su vida estaba tomando un rumbo diferente, y que eso también estaba afectando a Julia, de un modo que tal vez aún no comprendía. Había un miedo sutil, un temor que no podía expresar con palabras, pero que crecía día a día. Se sentía en una encrucijada, entre el hombre apasionado que siempre había sido y el jefe que necesitaba imponerse en el lugar de trabajo. Los fines de semana, la tensión entre ambos parecía aliviarse. Sin embargo, Julia estaba a menudo distraída, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Marcello intentaba crear momentos para los dos, ocasiones que sacaran a relucir lo más íntimo que había entre ellos, pero siempre que sentía que estaba cerca de llegar a ella, Julia parecía escabullirse, como un pájaro asustado que huye a la menor señal de acercamiento. No quería forzar las conversaciones, temiendo que cualquier pregunta más incisiva pudiera alejarla aún más. Sin embargo, esa distancia emocional se convirtió en una presencia constante, un peso que cargaba a diario. Durante las solitarias horas de trabajo, sus pensamientos se volvían a menudo hacia los recuerdos de sus primeros años juntos, cuando todo parecía más fácil, cuando las sonrisas y las miradas apasionadas bastaban para fortalecer su amor. Pero ahora, en esta nueva etapa de sus vidas, sentía que faltaba algo esencial. Empezó a preguntarse cómo había sucedido. ¿Cuándo, exactamente, habían pasado de ser una pareja enamorada a dos personas distantes, casi extrañas? El nuevo trabajo, la rutina o incluso el tiempo les habían cambiado hasta el punto de perder la conexión que tanto apreciaban? A medida que pasaban los días, Marcello sentía que se enfrentaba a un misterio que debía desentrañar. Algo le decía que su intuición no le engañaba, pero seguía sin ver con claridad qué había detrás del comportamiento de Julia. Lo único que sabía era que la sombra que se cernía sobre su matrimonio estaba a punto de revelarse de alguna manera. Para Marcello, la rutina de la empresa estaba cada vez más llena de matices que antes no había captado. El nuevo cargo exigía una observación constante, una aguda conciencia del comportamiento y de las relaciones entre los empleados. Sabía que, como jefe, necesitaba comprender la dinámica de cada persona, sus motivaciones e incluso sus vacilaciones. Con el tiempo, empezó a fijarse en pequeños detalles, como el intercambio de miradas entre compañeros, sonrisas furtivas en momentos impensables, susurros disimulados por risas ahogadas. Formaba parte del entorno profesional y se había acostumbrado a esas sutilezas. Pero con el paso de los días, algunas interacciones concretas empezaron a llamarle la atención de forma incómoda. Julia parecía cada vez más reservada con él. Siempre había mantenido una actitud profesional, pero ahora había una incomodidad evidente. Evitaba los encuentros casuales, permanecía casi invisible en las reuniones y, cuando se cruzaban por los pasillos, apartaba la mirada, evitando el contacto. Al principio, Marcello pensó que ella solo respetaba el espacio profesional entre ellos, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Durante una reunión más larga de lo habitual, Marcello observó que Julia charlaba discretamente con uno de los empleados del departamento contiguo, Daniel, un hombre que siempre había sido amable, pero que ahora parecía demasiado cercano a su mujer. Ignoró la molestia, considerándola una intuición infundada, fruto del estrés. Marcello confiaba en Julia, al fin y al cabo, tenían una historia basada en el afecto y la complicidad. Sin embargo, con el paso de las semanas, el malestar creció, convirtiéndose en una constante en sus pensamientos. Era como si los pequeños detalles, antes ignorados, se fueran juntando en una especie de rompecabezas que aún no lograba descifrar. En todas las reuniones, observó que Daniel y Julia mantenían conversaciones rápidas, llenas de risas contenidas. Cuando ella volvía a la oficina después de comer, siempre había una ligereza en su mirada que contrastaba con la seriedad de sus interacciones con él. La tensión crecía. Marcello se dio cuenta de que las sonrisas y miradas entre Julia y Daniel se producían en momentos en que él mismo se sentía incómodo, pero cada vez se convencía de que solo era paranoia. Decidió ignorar los celos, creyendo que eran un signo de debilidad y que su inseguridad no podía poner en peligro la relación profesional y personal que tanto apreciaba. Pero la sensación de que algo iba mal se negaba a desaparecer. Una tarde, mientras organizaba informes en su despacho, Marcello recibió un mensaje anónimo. Era una simple frase: cuidado con aquellos en los que confías. Al principio pensó que se trataba de un error, de spam, pero el mensaje seguía martilleando su mente. Algo, en ese instante, parecía encajar. Recordó los encuentros,
las risas entre Julia y Daniel, las miradas que ella evitaba, y una mezcla de rabia y frustración comenzó a surgir. Aquella intuición que antes se había esforzado en ignorar gritaba ahora en su mente, y ya no podía seguir fingiendo que todo iba bien. En los días siguientes, el distanciamiento entre Marcello y Julia se intensificó. Marcello intentaba disimular sus sospechas, pero la serenidad que antes le caracterizaba daba paso a una inquietud cada vez más visible. Durante el trabajo, sus ojos buscaban a Julia a cada paso, intentando captar cualquier detalle, cualquier expresión que confirmara o desmintiera sus sospechas. Ella, en cambio, parecía más reservada, como si cargara con un secreto que no podía ocultar del todo. Fue una noche fría, mientras revisaba los informes de la empresa, cuando Marcello se topó con una secuencia de gastos extraños. Las justificaciones dadas no tenían sentido. Comidas prolongadas, viajes de negocios que parecían innecesarios y reuniones programadas a horas inusuales empezaron a hacer saltar las alarmas. Se dio cuenta de que en varias de estas ocasiones, Julia y Daniel figuraban como participantes, siempre justificados como proyectos de colaboración entre sectores. Era un patrón sutil, pero para Marcello, cada detalle señalaba algo que intentaba evitar admitir. Una noche, mientras intentaba descansar tras otro día lleno de preguntas, decidió que necesitaba respuestas. No quería enfrentarse directamente a Julia, pues sabía que ella podría negarlo o convertirlo en un drama conyugal sin sentido. Necesitaba pruebas, algo que le confirmara de una vez por todas lo que ya sentía en el fondo de su alma. A la semana siguiente, tomó la decisión de quedarse en la empresa fuera del horario laboral, buscando cualquier cosa que le aportara claridad. Los pasillos estaban en silencio y el edificio prácticamente vacío. Marcello estaba en su despacho, fingiendo trabajar mientras esperaba. Casi todo el personal se había marchado, salvo unos pocos que seguían ocupándose de asuntos pendientes. Prestaba atención al sonido de cada paso, de cada voz que resonaba por los pasillos. Hacia las 9 de la noche, oyó unas risas ahogadas procedentes de una de las salas de reuniones. La puerta estaba entreabierta y se acercó sin hacer ruido. Dentro de la sala, Julia y Daniel estaban hablando, riéndose de algo que él no podía oír con claridad. Dudó. Por un momento, pensó en alejarse, respetando su espacio y confiando en ella, pero algo le hizo quedarse allí, inmóvil, observando. Y fue entonces cuando notó el suave contacto de su mano en el hombro de Daniel, un gesto demasiado íntimo, demasiado familiar, para ser meramente profesional. Se dio la vuelta, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Volvió a su despacho, con el corazón latiéndole desbocado. No podía negarlo. Las imágenes, los susurros, las sonrisas intercaladas, todo tenía ahora sentido. Intentó calmarse, pero el dolor de la traición era agudo, y cada segundo que pasaba parecía aumentar la rabia que sentía. Por su mente corrían pensamientos confusos, se cuestionaba cada momento, cada conversación que había mantenido con Julia en los últimos meses. Era como si todo hubiera sido una farsa, un teatro en el que él interpretaba el papel del marido fiel y ciego. Aquella noche, Marcello no pudo dormir. Sentado en su oscura habitación, se dejó llevar por la ira, pero al mismo tiempo empezó a formarse una idea vengativa. Sabía que, por encima de todo, tenía que mantener la calma. No podía actuar impulsivamente, porque eso les daría una ventaja que no estaba dispuesto a concederles. Respiró hondo, repasando cada detalle en su mente, formulando un plan que revelaría no solo la traición, sino algo más, un secreto que aún estaba por descubrir, algo que sabía que debía ser descubierto para que toda la verdad saliera a la luz. Esa misma noche, planeó sus próximos pasos. A la mañana siguiente, Marcello llegó al trabajo con la meticulosa calma de quien sabe que la última pieza del rompecabezas está a punto de encajar. Lo había preparado todo meticulosamente. La situación le había consumido durante los últimos días, pero ahora sentía algo parecido a una extraña paz, un tranquilo control, como si por fin estuviera a punto de resolver un problema de larga data. Durante las horas previas a la confrontación, apenas pudo concentrarse en otra cosa. Las palabras que había preparado resonaban en su mente. Sabía que, para que todo saliera bien, debía mantener la calma. Era el momento de enfrentarse no solo a Julia, sino también a Daniel, y cada detalle importaba. Marcello había concertado una reunión privada con los dos. Utilizando la justificación de un asunto administrativo,
Consiguió que ambos asistieran, manteniendo, hasta el último segundo, la expresión tranquila que siempre le había caracterizado. Cuando los dos entraron en la sala de reuniones, Julia le dirigió una mirada un tanto extraña, pero no la cuestionó. Daniel entró justo detrás de ella, con expresión ensayada de formalidad, pero había un sutil nerviosismo en su porte. Marcello respiró hondo, observando cómo el silencio caía como una cortina alrededor de los tres. Cerró la puerta tras de sí y se sentó a la mesa, dejando que un momento de tensión flotara en el aire. Los miró directamente, dejando que aquel silencio prolongado despertara inquietud en cada uno de ellos. Julia apartó la mirada, mientras Daniel fingía hojear unos papeles en un intento de parecer ajeno a la presión que reinaba en la sala. Finalmente, Marcello rompió el silencio. «Creo que todos sabemos por qué estamos aquí», dijo, manteniendo el tono controlado y la mirada fija. Julia levantó la vista, alarmada, mientras Daniel intentaba sostener la mirada de Marcello, pero luego apartó la vista, pareciendo perder la poca confianza que aún le quedaba. Sin esperar respuesta, Marcello continuó. «Pero antes de seguir adelante, me gustaría compartir algo que he descubierto. Algo que lo cambiará todo». Hizo una pausa, dejando las palabras en suspenso. Julia lanzó una rápida mirada a Daniel, que permaneció callado, tenso. Marcello sacó entonces un archivo del que había hecho una copia la noche anterior y lo colocó sobre la mesa, deslizándolo lentamente para que ambos pudieran verlo. Era documentación financiera detallada, en la que figuraban registros de gastos y transferencias realizados por Daniel, todos marcados como gastos de empresa, pero que en realidad indicaban un claro desvío de fondos para fines personales. «Daniel, ¿quieres explicar estos gastos?». El tono de Marcello era directo, casi frío, y los ojos de Julia se abrieron de par en par al darse cuenta de la gravedad de la situación. Daniel vaciló, pasándose las manos por el pelo, buscando las palabras. «Esto debe ser algún tipo de malentendido», dijo, con la voz temblorosa. «Estos gastos, puedo justificar cada uno de ellos». Marcello rió, una risa seca que resonó en la habitación. «Ya conozco las justificaciones. Lo que quiero saber es cómo justificarías todo esto ante la Junta». Su voz era firme, y Daniel pareció derrumbarse, comprendiendo que cualquier intento de disimulo sería inútil. Julia, observando la escena, parecía completamente aturdida. «Marcello, ¿qué es todo esto? ¿Qué estás haciendo?». Su voz temblaba, revelando su creciente confusión y miedo. Marcello volvió la mirada hacia Julia, sintiendo una punzada amarga al ver su expresión. Sabía que sus siguientes palabras irían más allá de lo que ella pudiera imaginar, pero estaba decidido. «Hago lo que es necesario. He descubierto algo mucho más grande, Julia. Algo que no solo os afecta a ti y a Daniel, sino también a nuestra empresa y a nuestro matrimonio». La última palabra fue dicha con tal peso que Julia se puso pálida, mientras Daniel miraba fijamente la puerta, como buscando una vía de escape. «En los últimos meses, he observado los cambios. He visto cómo actuabais en la oficina. Y a pesar de todo el dolor que me ha causado, he permanecido en silencio, esperando el momento oportuno». Respiró hondo, manteniendo la mirada fija en Julia, que parecía debatirse entre la sorpresa y el miedo. «Pero sabes, Julia, que esto no es solo por el dinero, el fraude o cualquier cosa que tenga que ver con el trabajo. Es algo personal. Y no puedo seguir ignorándolo». Julia tragó saliva. «Marcello, esto no es lo que tú crees», empezó ella, pero él la interrumpió, con firmeza. «¿No es lo que pienso?». Dejó la pregunta en el aire. «Sé lo vuestro. Sé lo de las tardes que salíais a reuniones de trabajo, los encuentros fuera de la empresa, las excusas poco convincentes. ¿Crees que estoy tan ciego?». Daniel intentó intervenir. «Marcello, no sé lo que has oído, pero lo estás interpretando todo mal». «¿Mal?». Marcello fulminó a Daniel con la mirada. «Entonces dime, Daniel, ¿cómo lo explicarías?». Sacó su móvil, abriendo una serie de fotos y mensajes que había descubierto, pruebas irrefutables de encuentros, conversaciones íntimas y declaraciones que revelaban no solo la traición, sino la complicidad entre Julia y Daniel. Julia soltó un grito ahogado al ver las imágenes, con los ojos desorbitados por la sorpresa y la incredulidad. Miró a Marcello, intentando decir algo,
pero las palabras le fallaron. Daniel, por su parte, sabía que cualquier excusa sería inútil. He esperado, Julia, dijo Marcello, con la voz cargada de dolor reprimido. Esperé a que me dijeras la verdad. Que me dieras la oportunidad de entender lo que estaba pasando. Pero me dejaste aquí, mientras vosotros dos. Cerró los ojos un segundo, controlándose, y luego continuó. Ahora todo está claro. La lealtad que creía que teníamos era mentira. Y voy a solucionarlo de una vez por todas. Julia empezó a llorar, su voz ahora era un susurro, Marcello. Lo siento. Yo, nunca quise llegar a esto. Pero él sacudió la cabeza, negándose a aceptar su tardía disculpa. Las disculpas no borrarán lo que has hecho, Julia. Nada de lo que digas ahora puede cambiar el hecho de que, aunque creí en ti, aunque confié en ti, me traicionaste con él. En ese momento, Marcello se volvió hacia Daniel, con el tono más firme que nunca. Y tú, no solo te aprovechaste de mi confianza en el trabajo, sino que utilizaste el dinero de la empresa para pagar tus encuentros con mi mujer. Esto es más que traición, Daniel. Esto es fraude. Un fraude contra la empresa y contra mí. El silencio se apoderó de la habitación, profundo y denso, mientras Julia intentaba recomponerse, sabiendo que ahora cada palabra sería insuficiente. Marcello, con el corazón roto y los ojos fríos, dio el último paso que había planeado. Estáis los dos despedidos, declaró con una calma aterradora. He preparado los documentos antes de llamaros. Y yo me encargué de notificárselo al consejo. Deslizó 2 sobres por la mesa, que contenían las notificaciones formales de despido. La decisión final, que pondría sus vidas patas arriba, estaba ahí. La sala de reuniones permaneció en un silencio casi insoportable tras la declaración de Marcello. Daniel, conmocionado, miraba el sobre de dimisión sobre la mesa como paralizado, mientras Julia, arrugada en una expresión de culpa y humillación, intentaba desesperadamente encontrar algo que decir. Cada segundo que pasaba parecía pesar más, arrastrando a todos los implicados a un abismo de dolor y arrepentimiento. Marcello, aún conservando el frío y calculado control que había mantenido durante todo el enfrentamiento, se levantó, enderezándose la chaqueta con gesto firme. Sabía que aquel sería el último momento que compartiría con Julia y Daniel en la compañía que tanto le había costado construir. Le invadieron sentimientos contradictorios, una mezcla de amarga satisfacción, profunda tristeza y una punzada de duda que se negaba a admitir. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Julia, con voz temblorosa, intentó llamarle. Marcello, espera, por favor. Había un tono de desesperación en su voz, algo que revelaba no solo su miedo a la pérdida inminente, sino también el arrepentimiento tardío que ahora pesaba sobre sus hombros. Se detuvo brevemente, pero no se volvió. Cada músculo de su cuerpo parecía bloqueado, como si estuviera reteniendo una reserva de sentimientos que no podía liberar allí. Finalmente, sin mirarla, respondió de forma fría y controlada, Julia, nada de lo que digas ahora cambiará lo que ha pasado. Has tomado tus decisiones y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Sus palabras eran tajantes, cada sílaba cargada del dolor de quien ha sido traicionado y de la firmeza de quien ya ha trazado el destino de todos. Salió de la sala de reuniones, sintiendo el peso de la puerta que se cerraba tras él como el final de una historia que, hasta ese momento, seguía creyendo de confianza y lealtad. Los pasillos parecían hacerse eco del vacío que sentía, cada paso resonaba mientras se distanciaba de los dos que habían roto su confianza. La empresa que tanto amaba y donde depositaba su fe en las personas le parecía ahora un lugar extraño, un espacio lleno de recuerdos amargos y traiciones ocultas. Más tarde, en su despacho, Marcello se permitió respirar hondo, mirando el horizonte por la ventana. Sabía que lo que acababa de hacer era solo el principio de las consecuencias que tendrían que afrontar, pero la satisfacción que esperaba sentir distaba mucho de ser completa. La realidad era que, a pesar de haber tomado las riendas de la situación, seguía siendo el hombre traicionado, marcado por la decepción y el dolor de ver cómo se rompían su matrimonio y sus amistades. En los días siguientes, las repercusiones del despido de Julia y Daniel se extendieron rápidamente por toda la empresa. Los compañeros comentaban el suceso en susurros cautelosos, tratando de entender lo que había ocurrido realmente.
Marcello evitaba cualquier interacción innecesaria, manteniéndose distante y concentrado en sus tareas, como si esa distancia fuera su única forma de protección. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a las miradas de lástima y curiosidad, pero prefirió ignorarlas, concentrándose en reorganizar el sector que ahora tenía un vacío dejado por su marcha. El mayor reto de Marcello, sin embargo, no estaba en el lugar de trabajo, sino en sus solitarias noches en casa. Cada rincón de la casa que él y Julia compartían parecía llevar un recuerdo doloroso, un eco de lo que se había construido y ahora estaba destruido. El espacio que antes era acogedor ahora parecía vacío, y las sombras de su ausencia le perseguían estuviera donde estuviera. Podía ignorar lo ocurrido durante el día, pero las solitarias horas del amanecer eran despiadadas. Se encontraba mirando al techo, reviviendo cada detalle, cada mirada, cada sonrisa que ahora sabía que no era solo para él. A pesar del dolor, había un dilema moral que le corroía aún más. Con el paso de los días, Marcello se preguntaba si realmente se había acabado. Había algo en su interior que insistía en cuestionar sus propios actos, su propia decisión de poner fin definitivamente a la historia. Se preguntaba si la venganza era suficiente para hacer frente a la traición y si el sentimiento de justicia compensaba realmente la pérdida de toda una vida construida junto a Julia. Se preguntó si, en algún nivel, aún quedaba un resto de afecto que pudiera justificar una posible reconciliación, o al menos un diálogo que no acabara en resentimiento. Por mucho que intentara mantener la postura de un hombre inquebrantable, Marcello sabía que las capas de su propio dolor apenas empezaban a revelarse. Se dio cuenta de que la traición de Julia y Daniel había sacudido no solo su relación, sino también sus propias convicciones. Empezó a cuestionarse su propia capacidad para confiar en la gente, para creer que podría reconstruir algo nuevo, ya fuera con otra persona o por su cuenta. Una noche especialmente difícil, mientras repasaba unos documentos en un intento de ocupar su mente, fue interrumpido por el sonido de unos ligeros golpes en la puerta. Cuando la abrió, encontró a Julia, que parecía tan agotada como él. Hubo un pesado silencio entre los dos, como si las palabras fueran insuficientes para expresar la profundidad de lo que sentían. Ella respiró hondo, con los ojos hinchados, y murmuró: «Marcello, es que necesitaba venir aquí. Necesitaba hablar contigo, aunque no quieras oírlo». Marcello la miró fijamente y, por un momento, pensó en hacerla callar, en negarse a cualquier intento de diálogo. Pero algo en su expresión le hizo dudar. Le hizo una seña para que entrara, y ambos se sentaron en el sofá del salón, como dos personas que, aunque se conocían, ahora parecían extrañas. Julia, tras un largo suspiro, empezó a hablar, con voz vacilante y marcada por el pesar. «Sé que nada de lo que diga cambiará lo que he hecho», empezó, y las palabras se le escaparon con dificultad. «Y sé que tienes todo el derecho a odiarme, a no querer volver a verme. Pero necesito que entiendas que no tengo excusas. Lo único que tengo es arrepentimiento». Marcello la escuchaba en silencio, con expresión impasible, pero sus ojos mostraban la lucha interna entre el odio y el recuerdo del amor que una vez sintió por ella. Julia continuó, como si cada palabra fuera un peso que se liberaba: «Cometí un error. Un error terrible. Y aunque no merezca tu perdón, necesito que sepas que en ningún momento dejé de quererte». Ella vaciló, buscando su mirada, pero Marcello apartó la vista, negándose a dejarse convencer. «Amor», murmuró finalmente, con una risa amarga. «¿Llamas a eso amor? Todo lo que he hecho, todo lo que hemos construido juntos, y tú lo has tirado todo por la borda». Julia bajó la cabeza, incapaz de responder. Las palabras de Marcello eran pesadas, como si pusiera en palabras lo que ella misma no tenía el valor de admitir. Tras un largo y doloroso silencio, lo intentó una vez más: «Marcello, sé que nada puede cambiar lo que he hecho. Solo desearía poder volver atrás en el tiempo. Ojalá pudiera decirte cuánto lo siento y, quizá, tener la oportunidad de demostrarte que sigo siendo la persona con la que te casaste». Él la observaba, con el rostro aún endurecido, pero un asomo de duda empezaba a aparecer en sus ojos. Sabía que, por mucho que quisiera odiarla por completo, había una parte de él que aún recordaba cada momento que habían pasado juntos, cada sonrisa, cada promesa. Era como si se debatiera entre el deseo de vengarse y los restos de un amor que creía inquebrantable. Finalmente, Marcello suspiró, dejando escapar las palabras con una mezcla de resignación y cansancio:
No lo sé, Julia. Realmente no lo sé. Quizás sea demasiado tarde para cualquier intento de arreglarlo. Las palabras resonaron en la habitación mientras Julia lo miraba, resignada y profundamente arrepentida, consciente de que, fuera cual fuera el resultado, la conexión que una vez los había unido se había roto irremediablemente. El encuentro entre Marcello y Julia dejó profundas cicatrices. Después de la conversación en el salón, se enfrentó a una decisión que puso a prueba los límites de su propio orgullo y sus convicciones. Aunque estaba irremediablemente herido, no podía negar el peso que las palabras de Julia ejercían sobre él. Pero la verdad era que, por mucho que ella insistiera en buscar la reconciliación o algún vestigio de perdón, algo dentro de Marcello había cambiado para siempre. Él sabía que no podía ser restaurado. En los días siguientes, mantuvo una distancia fría e impenetrable, como si estuviera construyendo un muro a su alrededor, una protección contra el dolor que aún palpitaba. Julia, por su parte, pasó noches en vela alternando el arrepentimiento y la desesperación, buscando una forma de salvar aunque fuera una pizca de lo que habían construido juntos. Le buscaba, le enviaba mensajes, intentaba abordar temas triviales que pudieran disimular la gravedad de lo que habían vivido, pero Marcello no respondía. Para él, ese silencio era una forma de supervivencia. Un día, mientras organizaba sus pertenencias en la casa, Julia se le acercó por última vez, con la voz temblorosa por la emoción. Marcello, empezó ella, buscando desesperadamente una última oportunidad, sé que cometí un error, que destruye algo precioso. Pero tenemos una historia. Tenemos una vida que construimos juntos. Por favor, ¿hay alguna forma de empezar de nuevo? Él la miró con nostalgia, cada una de sus palabras parecía agrandar el abismo que los separaba. Tras un largo silencio, respondió en voz baja pero firme, nuestra historia terminó en el momento en que decidiste elegir otro camino, Julia. No hay vuelta atrás para nosotros. Y con eso, Marcello tomó una decisión definitiva. Abandonó la casa que había considerado su hogar durante tanto tiempo, dejando a Julia sola, sumida en su arrepentimiento. Aquella separación fue el desenlace final de una relación que ya no podía restablecerse, marcando el punto de no retorno para ambos. Para Julia, el vacío que siguió fue abrumador. Intentó rehacer su vida, pero cada paso era un peso, un recordatorio de todas las decisiones que la habían llevado a perder al hombre con el que había soñado pasar su vida. Sin la presencia de Marcello, los días eran largos y solitarios, y se daba cuenta con amargura de que lo único que le quedaba eran las ruinas de las decisiones que había tomado. Intentó encontrar algún modo de reparar el daño, pero al mismo tiempo sabía que no había forma de borrar las cicatrices del pasado. Su soledad se convirtió en un recordatorio constante de lo que había perdido, y la vida siguió, vacía e incolora, mientras ella lidiaba con las consecuencias de sus propios actos. En cuanto a Daniel, el destino también le asestó un duro golpe. Sin trabajo y con una reputación empañada por el descubrimiento de sus fraudes, vio cómo sus oportunidades se reducían rápidamente. Intentó recurrir a viejos contactos, buscando una segunda oportunidad en otro lugar, pero la verdad sobre sus acciones se había extendido y nadie estaba dispuesto a arriesgarse con alguien cuya ética había quedado tan comprometida. Finalmente, se encontró en una situación financiera desesperada, y la traición que parecía ser solo una aventura sin consecuencias se convirtió en la ruina de su vida. La ironía era evidente, había cambiado una carrera prometedora y el respeto profesional por un error que le había dejado en la miseria. Él, como Julia, tuvo que enfrentarse a sus propias decisiones y a los callejones sin salida que había tomado. Marcello, sin embargo, experimentó algo diferente. El dolor de la traición seguía latente, pero al dejar atrás su hogar y su pasado, encontró una nueva oportunidad para seguir adelante. El vacío inicial dio paso a una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Remodeló su vida, reorientando sus energías hacia nuevos proyectos y descubriendo poco a poco que el dolor puede transformarse en una nueva forma de sabiduría. Con el tiempo, aprendió a encontrarse de nuevo a sí mismo, construyendo una rutina que no dependía de nadie más que de sí mismo. Y a pesar de todas las cicatrices que arrastraba, descubrió que era posible reconstruir algo nuevo. La historia de Marcello, Julia y Daniel terminó de forma abrupta y amarga, dejando a cada uno de ellos en caminos diferentes, lidiando con las consecuencias de sus elecciones. En algún momento, Marcello miró atrás, no con pesar, sino con una serena aceptación de lo que había vivido y aprendido.
Sabía que nunca volvería a ser el mismo, pero al mismo tiempo, la experiencia le había transformado en alguien más fuerte, más consciente de sí mismo y de sus propias elecciones. ¿Qué te ha parecido esta historia? Comenta tu opinión a continuación y dinos qué lecciones has aprendido de esta apasionante trama llena de giros y sorpresas. Y recuerda, la traición nunca es la respuesta y, aquí en el canal, no apoyamos ningún tipo de infidelidad. Suscríbete para seguir más historias impactantes como esta y quédate con nosotros para mucho más.